Nunca imaginé que, a mis 65 años, la traición más dolorosa no vendría de un extraño, sino de la mujer que mi hijo había elegido como esposa. Aquella noche, al abrir la puerta de mi casa, escuché risas ajenas y un perfume masculino que no pertenecía a nadie de nuestra familia. Rosa me miró con descaro y en un instante convirtió mi hogar en un lugar hostil. Lo que siguió después fue tan humillante que aún siento cómo se me encoge el pecho al recordarlo. Pero esa noche, mientras quedaba sola en la calle con una bolsa vieja en la mano, no sabía que el destino estaba a punto de revelarme un secreto guardado durante años, un secreto capaz de cambiar mi vida desde sus cenizas. Y ahora, déjame contarte cómo comenzó todo. Cuando me quedé sola en la calle aquella noche, con el corazón ardiendo y los ojos hinchados de tanto aguantar el llanto, lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué hago yo, una mujer de 65 años, a estas horas, sin casa y sin rumbo? No era la primera vez en mi vida que me sentía perdida, pero nunca había sido así de duro. Antes, por lo menos tenía a mi hijo, ese pequeño por el que trabajé limpiando casas, sirviendo comida y vendiendo pan dulce en los tianguis. Esta vez no tenía a nadie, ni siquiera a él. Me quedé parada en la banqueta como si mis pies se hubieran clavado al suelo, tratando de entender en qué momento la vida se había volteado de esa manera. Me moví después de varios minutos, más por instinto que por decisión. Caminé hacia el centro, donde las luces siempre permanecen encendidas y el ruido nunca termina del todo. Ahí, entre los puestos cerrados y las bancas frías, busqué un lugar donde sentarme. Sentía la garganta dura como piedra y las manos me temblaban de rabia y tristeza. Abrí mi bolsa para ver si tenía algo que pudiera servirme. Lo que encontré casi me arrancó un suspiro de vergüenza, unas cuantas monedas sueltas y un billete maltratado. Los conté con paciencia, como lo he hecho toda mi vida para estirar el dinero. En total, eran 80 pesos. 80 para algunos será poco, pero para mí, en ese momento, representaba la distancia entre comer algo o seguir con el estómago vacío toda la noche. Me sentí vieja, cansada, derrotada. A veces la vida no golpea fuerte zaino, despacito, como cuando te empuja de a poco hacia un abismo y tú ni cuenta te das hasta que ya estás cayendo. Y yo estaba cayendo desde hacía años, pero no lo había querido ver. Guardé las monedas con cuidado, como si fueran frágiles, y empecé a revisar los demás compartimentos de mi cartera. Quería encontrar, aunque fuera una pequeña esperanza, una dirección, un número de teléfono de alguien que pudiera ayudarme, pero no había nada. Solo papeles viejos, una foto descolorida de Emilio cuando tenía 8 años y un pequeño sobre que no había visto en mucho tiempo. Dentro del sobre estaba la tarjeta bancaria, una tarjeta vieja, desgastada, de color dorado, con el nombre de mi padre grabado en letras casi borradas, Don Mateo Ramírez. Me quedé mirándola un buen rato sin moverme. Era como ver un fantasma que regresaba después de muchos años. Recordé perfectamente el día en que él me la entregó, unos meses antes de morir. Estaba sentado en su sillón favorito, ese que daba hacia la ventana, desde la que le gustaba ver pasar la vida. Me llamó con un tono firme pero cansado. Lucía, me dijo, si un día te ves de verdad sin salida, usa esto. No antes. En aquel entonces no le hice mucho caso. Pensé que quizás había dejado algún ahorro, tal vez unos cuantos pesos. Mi padre siempre fue un hombre trabajador, sí, pero la vida nunca le dio lujos. Aún así, él hablaba como si la tarjeta significara algo grande. En ese momento, allí en la banca fría del centro, apreté la tarjeta entre mis dedos. Sentí una mezcla rara, duda, pena, nostalgia. No sabía si la tarjeta todavía servía, si la cuenta estaba activa, si tenía un peso o ningún centavo. Pero lo que sí sabía era que yo estaba efectivamente sin salida, quizás por primera vez en mi vida. Y entonces entendí sus palabras, aquellas que no quise escuchar cuando él seguía aquí, aun cuando no tenga salida. Pues bien, esa noche no la tenía. Miré el reloj
de la plaza. Faltaban unas horas para que amaneciera. Decidí quedarme ahí hasta que abrieran los bancos. No tenía otro sitio a donde ir, y caminar sin destino solo me iba a desgastar más. Cerré los ojos un momento, respiré hondo y traté de mantener la calma. Escuché a lo lejos el sonido de un autobús nocturno, el ladrido de un perro, unos pasos apresurados. Guadalajara a esas horas tiene un silencio especial, como si la ciudad misma estuviera exhalando después de un día largo. Y en ese silencio pensé en mi vida completa, en todos los momentos en que me hice fuerte sin querer, en todas las veces que me levanté porque no quedaba de otra. Me dije a mí misma que esta no tenía por qué ser la excepción. Cuando por fin amaneció, el cielo empezó a pintarse de naranja y rosa, como si quisiera darme un poco de esperanza. Me levanté despacio, mis rodillas protestando como siempre lo hacen, y caminé hacia la sucursal bancaria más cercana. A cada paso me repetía que no esperara nada. Si no tiene nada, no pasa nada. Ya veré cómo salgo adelante, me dije, pero en el fondo, muy en el fondo, sentía una chispa de algo que no quería nombrar, tal vez esperanza, tal vez miedo a esperarla. Al llegar, todavía no abrían. Me quedé afuera junto con otras personas que también esperaban. Un señor hablaba por teléfono sobre una factura atrasada. Una muchacha revisaba papeles con expresión preocupada. Yo, en cambio, solo tenía aquella tarjeta y el peso de toda mi historia sobre los hombros. Cuando por fin abrieron y tomé mi turno, me sudaban las manos. Me limpié discretamente en la falda y avancé cuando apareció mi número en la pantalla. Me atendió un joven llamado Luis, según decía su gafete. Tendría unos 22 años, quizá 23. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera revisar esta tarjeta, le dije, tratando de que mi voz sonara normal. Es muy antigua, no sé si aún sirve. Él la tomó y la miró con atención. Sí, está bastante viejo, pero vamos a revisar. La pasó por la máquina y la pantalla parpadeó. Luego se congeló. El joven frunció el ceño y volvió a intentarlo. Nada. Qué raro. Esto no suele pasar, murmuró. Me miró como si hubiera encontrado algo inesperado. Marcó un número interno. Licenciado Herrera. ¿Puede venir un momento? Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué estaba pasando, pero algo estaba claro. No irá normal. El director del banco llegó a los pocos segundos, un señor de traje gris, con mirada seria pero educada, tomó la tarjeta y la examinó. La volteó varias veces, luego me observó con una expresión que no supe descifrar. Señora, ¿podría acompañarme un momento? Yo solo asentí. Me llevaron a una pequeña sala privada. Ahí, el director se sentó frente a mí. Señora Lucía, lo que le voy a decir no es común. Esta tarjeta pertenece a un tipo de cuenta que ya casi no existe. Fue registrada bajo un fondo privado. Al parecer, su padre dejó algo preparado para usted. Yo lo miré sin entender. Pero mi padre no tenía dinero, le dije sin pensarlo. Era un hombre humilde. El director respiró hondo. A veces la gente humilde sorprende. Señora, mañana necesito que vuelva para revisar todo con calma. Hoy no puedo darle más detalles, pero le adelanto que no es una cuenta cualquiera. Salí del banco como si el suelo se moviera bajo mis pies. No sabía si estaba soñando o si era una mala jugada del destino, pero una cosa quedó clara. Algo estaba por cambiar, algo grande, y mientras avanzaba por la acera, con la tarjeta en la mano, supe que esta historia apenas comenzaba. Volví al banco al día siguiente con el estómago revuelto, como si hubiera pasado la noche entera comiendo piedras. Dormí mal, lo admito. No importaba cuántas veces tratara de tranquilizarme diciéndome que no esperara nada, que seguramente era un error, que tal vez la tarjeta estaba inactiva. La verdad es que la curiosidad me había ganado desde el momento en que el director mencionó que mi padre había dejado algo preparado. Esa frase no dejó de rebotar en mi cabeza. Caminé hasta la sucursal más temprano de lo necesario, porque no podía quedarme quieta. A mis 65 años, todavía puedo caminar rápido, si la ansiedad me empuja. Había poca gente esperando cuando llegué. El banco aún no abría, pero yo preferí quedarme ahí.
mirando la puerta de cristal, como si fuera a responder mis preguntas. Cuando por fin dejaron entrar, el guardia me saludó con cortesía y me indicó que fuera directamente a la sala de reuniones donde el director me esperaba. Sentí un escalofrío. Todo era demasiado formal para algo que, según yo, no debía ser más que una cuenta vieja con algunos cuantos pesos olvidados. Pero aún así, mis pasos resonaron en el piso del banco, como si estuviera caminando hacia algo que no sabía si quería descubrir. El licenciado Herrera ya estaba sentado en una mesa larga, con la tarjeta delante de él, y varios papeles que yo no había visto la vez anterior. Me ofreció asiento. Gracias por venir tan temprano, señora Lucía, me dijo. Hay información que debemos revisar con usted, y preferí hacerlo sin tanto movimiento en la sucursal. Yo asentí, respirando hondo. Mire, licenciado, antes que nada, quiero decirle algo. Mi padre no era un hombre rico. Era trabajador, sí, y honesto también, pero no tenía grandes cosas. Yo no espero milagros. Solo quiero entender qué está pasando con esa tarjeta. El director me miró con una seriedad respetuosa. Le prometo que le explicaré todo con la mayor claridad posible. Su padre no llevaba una vida ostentosa. Tiene razón, pero hay cosas que usted no sabía y que él decidió guardar hasta el momento adecuado. Abrió una carpeta y me mostró un documento con el nombre de mi padre escrito a máquina. No supe exactamente lo que decía, pero pude reconocer su firma al final de la hoja. Me dolió ver su nombre así, tan cercano y tan lejano a la vez. Hace más de 15 años, continuó Herrera, su padre abrió un fondo de inversión privado con una institución asociada a este banco. No era una cuenta común. Se trataba de un fondo que solo podía activarse bajo condiciones muy específicas establecidas por el ANME. Quedé helada. ¿Qué condiciones? Él tomó aire, como si necesitara ordenar las palabras. Primero, que usted no tuviera ninguna cuenta bancaria con más de 0 pesos. Segundo, aunque usted se encontrara en una situación de verdadera necesidad, es decir, que no tuviera apoyo familiar, trabajo estable ni ahorros. Y tercero, aunque usted lo solicitara directamente, sin intermediarios. Sentí un trago amargo subir desde mi estómago. ¿Y cómo sabe usted que yo estoy así? Porque, señora, cuando se activó el intento de consulta de la tarjeta ayer, el sistema detectó automáticamente su situación financiera. Es parte del protocolo del fondo, por eso pedí que cerraran la ventanilla. Fue para proteger la información y cumplir el procedimiento correcto. Mi cabeza daba vueltas. Jamás imaginé que mi padre hubiera planeado algo así. Él siempre había sido una persona sencilla. Supe que trabajó toda la vida en talleres mecánicos y que jamás tuvo tiempo para lujos. ¿Cómo era posible que hubiera dejado un fondo de inversión? Licencia, ¿me está diciendo que mi padre tenía dinero guardado? Él no contestó de inmediato. En cambio tomó un sobre amarillo, lo abrió con cuidado y sacó una carta doblada muchas veces. Su padre dejó esto para usted. Está fechada el año en que falleció. La hemos resguardado porque así lo solicitó. Mis manos comenzaron a temblar cuando él puso la carta frente a mí. Al ver su letra, esa letra firme y redonda, que reconocería, aunque estuviera en medio de un mar de papeles, me llenó de un nudo en la garganta tan grande que tuve que cerrar los ojos un momento antes de abrirla. Mi Lucía, mi niña fuerte, empezaba. Tuve que detenerme enseguida. Una lágrima cayó sobre el papel y la limpié con torpeza. Seguí leyendo, mientras mi voz temblaba al pronunciar cada palabra en silencio. Sé que la vida no siempre ha sido generosa contigo. Te vi luchar desde joven, te vi salir adelante sola, te vi cansarte y aún así no rendirte. Quise estar más tiempo para ayudarte, pero no pude. Por eso dejo este fondo para ti. No quiero que lo uses mientras tengas fuerzas, mientras puedas levantarte, pero si un día el mundo te da la espalda y no tienes salida, usa este dinero, no para vengarte, no para demostrar nada, y úsalo para sanar, para reconstruirte, para que tu corazón vuelva a sentirse en paz.
Apreté la carta contra mi pecho. Yo conocía a un padre duro, trabajador, reservado, pero esta carta mostraba algo más. Un padre que me había observado mucho más de lo que yo creía, y eso me desarmó. Su padre pensó en usted más de lo que imagina, dijo el director hacia mí. Ahí ahora, señora, debo revelarle el último detalle. Respiré profundo, intentando prepararme. El fondo tiene un valor aproximado de 60 millones de pesos. Sentí que el aire me abandonaba. ¿60 qué? 60 millones. Repitió con cuidado. La cifra puede variar según los movimientos del mercado, pero supera ampliamente esa cantidad. Me agarré del borde de la mesa porque sentí que las piernas se me iban. Licenciado, ¿está seguro? Completamente. Su padre invirtió por años en un proyecto privado, que eventualmente creció más de lo esperado. Ninguno de los responsables del fondo tiene derecho a reclamarlo. Solo yo no podía hablar a mis 65 años, después de trabajar toda una vida por cada peso que llevaba a casa. La idea de tener una cantidad así era algo que mi mente no alcanzaba a procesar. Entonces, dije apenas, yo puedo usar ese dinero. Sí, señora, desde este momento. Solo debemos firmar algunos documentos, pero lo sorprendente no fue solo la cifra, sino lo que vino después. Hay algo más, añadió el director. Su padre dejó instrucciones muy precisas. Quería que usted entendiera que este dinero no debía usarse para regresar al pasado, ni para sostener a quienes no valoran su esfuerzo. Quería que fuera para usted, para que se construyera una nueva vida. Me quedé callada largo rato. Por primera vez desde que me habían echado de mi propia casa, sentí algo parecido a un piso bajo mis pies. Mi padre, Suso. Él sabía que yo iba a caer. No, señora, respondió Herrera con amabilidad. Él no sabía que iba a caer. Él sabía que usted iba a volver a levantarse. Por eso dejó esta oportunidad preparada. Y ahí, mientras sostenía la carta con manos temblorosas, algo cambió dentro de mí. Algo que no tenía que ver con el dinero. Era algo más profundo, la sensación de que no estaba tan sola como creí, que mi padre, incluso después de muerto, había pensado en mí de una manera que yo jamás sospeché. Era como si hubiera puesto una luz en un camino que no sabía que iba a caminar. El director me entregó documentos para firmar y me explicó el proceso. Yo escuchaba, pero en realidad mi mente estaba en otra parte, en Monterrey, en la pequeña casa donde crecí, en las manos de mi padre aceitosas por el trabajo, en su voz firme diciéndome que todo iba a estar bien, aunque la vida fuera dura. Salí del banco como si flotara, la carta guardada dentro de mi bolso y la tarjeta entre mis dedos. La luz del sol parecía distinta, más cálida, más viva, como si él mismo me estuviera acompañando. Al poner un pie fuera, entendí que algo nuevo acababa de empezar. No sabía exactamente qué haría con aquel dinero, ni cómo iba a reconstruir mi vida, pero lo que sí sabía era esto: no iba a desperdiciar la segunda oportunidad que mi padre me había dejado, ni por mí, ni por su memoria. Salir del banco con la carta de mi padre en la bolsa y la confirmación de que tenía acceso al fondo fue como caminar entre dos mundos distintos, el de la vida dura que me había tocado durante tantos años y el de un futuro que yo nunca soñé porque creí que no me pertenecía. A mis 65 años, después de tantas heridas y tantas derrotas silenciosas, uno casi se convence de que ya no hay sorpresas buenas esperando. Pero ahí estaba yo, con un sol tibio en la cara y una sensación extraña en el pecho, como si alguien hubiera abierto una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada. Pensé en la casa de la que me habían echado, en la expresión fría de mi hijo, en la mirada altanera de Rosa, y por primera vez no sentí que tenía que volver, suplicar, ni explicar nada. Ese capítulo, aunque dolía, había terminado. Caminé por las calles del centro sin prisa, mirando los puestos de comida que empezaban a abrir y a los comerciantes acomodando fruta fresca. Durante años pasé por aquí como una más, apenas con tiempo de detenerme a respirar entre una jornada de limpieza y la siguiente. Ahora, por primera vez en mucho tiempo,
Tenía la oportunidad de elegir, me detuve frente a una cafetería sencilla y entré. Me pedí un pan dulce y un café de olla. El aroma me llevó directo a mis mañanas de infancia en Monterrey, cuando mi padre calentaba café en una olla vieja y decía que ese olor era lo que despertaba al alma. Mientras comía despacio, abrí una libreta que llevaba conmigo y empecé a escribir ideas, pensamientos y preguntas. No quería gastar el dinero sin pensar, no quería perder la oportunidad que mi padre me había dejado con tanto cuidado. ¿Dónde voy a vivir?, me pregunté primero. No tenía casa y no iba a regresar al lugar donde me humillaron. Tampoco quería algo ostentoso. Nunca he sido así. Yo soy de las que se conforman con un techo cómodo y un lugar tranquilo donde pueda respirar. Así que decidí buscar un departamento pequeño en Zapopan, un sitio más tranquilo que el centro y sin tantos recuerdos dolorosos. Después de recorrer varios lugares ese mismo día, encontré un estudio sencillo, con paredes claras, una ventana grande que dejaba entrar mucha luz y espacio suficiente para mí y me gustó en cuanto lo vi. No tenía lujo, pero tenía paz. Firmé el contrato ese mismo día. Mientras el agente inmobiliario hablaba de depósitos, cuentas y fechas, yo asentía como si estuviera viviendo un sueño ajeno. Recordaba perfectamente noches enteras en las que solo podía pagar renta de cuartos improvisados o cuando tuve que dormir en sofás prestados. Ahora tenía un lugar mío. Al entrar por primera vez y dejar mi bolsa en el suelo, sentí una calma profunda que hacía mucho tiempo no sentía. Me senté en el piso, miré alrededor y pensé, aquí voy a empezar de nuevo, Ann, y lo dije en voz alta, para que el silencio también lo escuchara. Durante los días siguientes, me ocupé de cosas básicas, en comprar un colchón cómodo, una mesa pequeña, una estufa eléctrica, algunas ollas. No quería llenar de cosas el espacio, solo lo necesario para vivir dignamente. A medida que el departamento tomaba forma, también lo hacía una especie de claridad dentro de mí en paz. Another Q. Pese al dolor reciente, no me sentía rota, me sentía cansada, sí, pero también fuerte. A veces la vida tiene que destruirte un poco para que puedas reconstruirte sin las piezas que ya no sirven. Una tarde, mientras revisaba la carta de mi padre, por tercera o cuarta vez, me detuve en una frase que él había escrito: Ann, construye algo que te devuelva el alma. Esas palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué me devolvía el alma? A mí. Pensé en todas las cosas que había hecho en mi vida, en todos mis trabajos, en todas mis luchas, y entonces recordé algo que había quedado guardado por años entre tantas responsabilidades, a mi amor por la panadería. Desde joven, cuando apenas podía comprar ingredientes, preparaba panes caseros y los vendía en el barrio, a veces con mi hijo en brazos, a veces sola, siempre con esfuerzo. Recordé el olor del pan saliendo del horno y cómo la gente sonreía al probarlo. Ahí estaban, eso era lo mío. Eso era lo que me hacía sentir viva. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, busqué información sobre cursos de administración para pequeños negocios. Quería aprender bien, hacer las cosas de manera correcta. Me inscribí en un programa intensivo para adultos mayores. Al principio me dio pena. Los demás alumnos eran más jóvenes, algunos incluso de la edad de mi hijo. Pero la instructora, una mujer amable llamada Graciela, me dijo: nunca es tarde para empezar algo nuevo. Señora Lucía, sí, usted está aquí, ya ganó la mitad del camino. Sus palabras me dieron ánimos. Tomé apuntes con dedicación, practiqué ejercicios financieros básicos, aprendí a calcular costos, márgenes y estrategias sencillas. Me tardé más que los demás, pero no me importó. Lo importante era que cada día entendía más. Con el dinero seguro para iniciar, el paso siguiente era alquilar un pequeño local para empezar mi panadería. Recorrí varias calles hasta que encontré uno cerca de una avenida tranquila en Zapopan. El local tenía un ventanal grande y un espacio justo para un horno, un mostrador
y unas cuantas mesas. Me lo imaginé lleno del aroma de pan caliente y supe que era el lugar perfecto. Negocié el alquiler con el propietario, un señor amable que se sorprendió al ver mi entusiasmo. ¿Usted va a abrir un negocio aquí?, me preguntó. Sí, respondí con una sonrisa tímida. Una panadería, pues le deseo suerte. Hace falta un lugar con pan de verdad por esta zona. Sus palabras me hicieron sentir que iba por buen camino. Compré un horno profesional, una amasadora y los utensilios básicos. Cuando llegaron al local, me quedé un largo rato observando todo con una mezcla de orgullo y nervios. Era la primera vez en mi vida que veía herramientas tan modernas en un espacio que me pertenecía. Recordé a mi padre, sus manos fuertes, el olor a grasa y aceite de los talleres donde trabajaba. Me pregunté qué pensaría si pudiera verme en ese momento. Tal vez se sentiría orgulloso, tal vez sonreiría en silencio, como solía hacer cuando algo le gustaba. Después llegó el momento más emocionante, elegir el nombre. Quería algo que honrara a mi padre, sin dudar demasiado. Escribí en un papel pan de Mateo. Ese fue el nombre. No había otro mejor. Era un pedazo de él en cada pan, y un recordatorio de que mi nuevo comienzo no era solo mío, sino también suyo. Mandé hacer un letrero bonito, sencillo, con letras cálidas que se vieran desde lejos. Los primeros días fueron agotadores. Me levantaba antes del amanecer para preparar masas, medir ingredients, organizar el local y aprender el ritmo del horno. Al principio cometía errores. A veces el pan salía demasiado dorado, otras veces demasiado suave, pero como toda la vida, aprendí a base de repetición, paciencia y ganas. Los vecinos de la zona empezaron a acercarse por curiosidad. Algunos entraban, otros solo miraban desde la ventana. Un día, una señora mayor compró un pan y regresó al día siguiente, acompañada de su nieta. Nos encantó, señora, me dijo. Tiene el sabor del pan de antes. Esas palabras me hicieron sentir como si mi corazón hubiera vuelto a encenderse. Poco a poco, la panadería empezó a llenarse de gente. Los aromas de canela, piloncillo y vainilla se esparcían por la cuadra. Algunos clientes venían casi a diario. Otros me contaban historias mientras esperaban su pedido. La panadería se convirtió en un lugar cálido no solo para mí, sino para muchos. Y mientras amasaba, me di cuenta de que aquello que mi padre había escrito en la carta, construye algo que te devuelva el alma, estaba sucediendo. Mi alma, que creí quebrada después de aquella noche en que me echaron, empezaba a recuperarse. Cada noche, al cerrar la panadería, me sentaba frente al horno apagado y pensaba en todo lo que había pasado. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no era un agujero negro. Ahora era una cicatriz que me recordaba que sobreviví, que seguí caminando, incluso cuando el suelo parecía deshacerse bajo mis pies. Era como si la vida hubiera decidido darme una segunda oportunidad, y yo no pensaba desperdiciarla. Y así, entre harinas, madrugadas frías y el calor de los hornos, mi nueva vida comenzó a tomar forma. No perfecta, no fácil, pero mía. Los meses pasaron más rápido de lo que yo imaginaba. La panadería ya era parte de mi rutina, de mi nueva vida y de mi nueva paz. Cada día llegaban más clientes. Algunos iban por el pan, otros por una palabra amable, otros simplemente porque el aroma a horno caliente les recordaba la casa de sus abuelos. Yo me sentía útil, viva, y por primera vez en muchos años, libre. Pero la vida, que siempre tiene su manera de equilibrar las cosas, empezó a mostrarme lo que estaba ocurriendo mientras yo reconstruía mi mundo. No buscaba información sobre Emilio ni sobre Rosa. No tenía fuerzas para enfrentar ese dolor todavía. Pero la gente habla, y Guadalajara es grande. Sí, pero los problemas vuelan más rápido que las noticias oficiales. Un día, mientras colocaba las charolas de conchas recién hechas, escuché a dos clientas cuchicheando cerca del mostrador. No hablaban fuerte,
pero su tono llevaba ese sabor amargo del chisme que uno reconoce al instante. ¿Supiste lo que pasó en la empresa donde trabajaba esa tal Rosa? Dijo una. Sí, la corrieron por fraude, ¿no? Algo de unos viáticos alterados. Fraud, pence, fraude y Rosa. En la misma frase no me sorprendió. Rosa siempre tuvo una ambición disfrazada de seguridad, pero escuchar que lo suyo ya estaba alcanzando niveles más graves me dejó inquieta. No por ella exactamente, sino por lo que pudiera significar para mi hijo. Ella era capaz de arrastrarlo consigo sin dudarlo. Ni un segundo lo conocía. Emilio siempre fue noble, pero también influenciable, sobre todo cuando se trataba de una mujer que él amaba ciegamente. Los rumores siguieron llegando a mis oídos sin que yo los buscara. Otro cliente, un señor Yamayo Ere que venía por su pan de lote todos los miércoles, comentó casualmente. Pobre muchacho ese, ¿cómo se llama? Emilio, algo. Lo vi hace días afuera del banco. Parecía preocupado, ojeroso. Sentí un pinchazo en el pecho, esa punzada silenciosa que solo una madre reconoce. No dije nada, pero mis manos dejaron de moverse por un segundo. Él siguió hablando. Dicen que su esposa lo dejó. Se fue con otro hombre. Mi respiración se detuvo. Rosa, abandonando a Emilio. No me sorprendía, pero aún así dolía como si alguien apretara una herida que no había terminado de cerrar. Durante semanas traté de enfocarme en mi trabajo. Quería mantener mi corazón tranquilo, sin mirar atrás, sin volver a ese capítulo que había destrozado mi vida. Pero la vida no te pregunta cuándo estás lista para volver a sentir. Un día de lluvia, justamente uno de esos días en que el cielo parece cargado de un cansancio que se refleja en todos, escuché que golpeaban la puerta de la panadería después de haber cerrado. Era un golpeteo suave, insistente, no sonaba a cliente despistado, sonaba a alguien que no sabía si debía tocar o irse. Me acerqué con el delantal a un puesto y, cuando abrí la puerta, mi corazón se hizo pequeño. Era Emilio mojado por la lluvia, con la camisa pegada al cuerpo, con los ojos hundidos, la barba crecida y una tristeza tan profunda que no se la había visto ni cuando era niño. Mamá, Jiju, a penthouse. No supe si quería abrazarlo, regañarlo o correr a esconderme del dolor, pero mis pies se quedaron quietos. ¿Qué haces aquí, Emilio?, pregunté con voz baja, tratando de ocultar el temblor. Él bajó la cabeza, como si le pesara más que la propia lluvia. No tengo a nadie, dijo. Y... perdóname, mamá. Aquel mamá rompió algo dentro de mí. No lo escuchaba con ese tono, desde que tenía 13 o 14 años. Su voz estaba quebrada, sin defensa, sin orgullo. Solo él, mi hijo, desnudo de pretextos. Me hice a un lado y lo dejé pasar. El aroma del pan recién horneado parecía abrazarlo más rápido que yo. Se sentó en una de las mesas como si sus piernas ya no le sostuvieran más. Rosa se fue, dijo sin rodeos. Me dejó con deudas, con problemas en el trabajo. A veces no tengo ni para comer bien. Lo escuché en silencio, dejando que las palabras cayeran una por una, como gotas pesadas sobre una mesa de metal. Mamá, repitió, perdóname por lo que hice, por haberte echado de la casa, por haber elegido mal, por no escucharte nunca. Soy un idiota. Quiso levantar la cara, pero no pudo. Se tapó los ojos con las manos y ahí, sentado frente a mí, mi hijo de 28 años, se quebró como un niño. Mi corazón, que yo creía endurecido, se volvió blando como masa recién mezclada. Me acerqué despacio, sin saber si debía tocarlo o si sería demasiado pronto. Emilio, dije suavemente, no puedo borrar lo que pasó. Tú tomaste decisiones que me lastimaron mucho. Anne la sintió llorando. Lo sé, mamá, y me odio por eso. Su dolor era tan real que por un momento vi al pequeño que se caía y corría hacia mí buscando consuelo. Pero ahora era distinto. Él no necesitaba que yo lo levantara. Necesitaba aprender a hacerlo solo. Me senté frente a él. Te perdono, hijo,
dije, pero perdonarte no significa que todo vuelva a ser como antes. Él levantó la mirada, sorprendido y asustado. Entonces, ¿ya no me quieres? Siempre te voy a querer. Pero yo cambié, Emilio, y tú vas a tener que cambiar también. Sus hombros cayeron, como si mi sinceridad le doliera más que cualquier regaño. Pero era necesario, demasiado necesario. Me contó con detalle lo que había pasado. Rosa había manipulado cuentas en la empresa donde trabajaba. Cuando la descubrieron, culpó a otros, incluyendo a Emilio. Él, por amor o por estupidez, según sus propias palabras, trató de encubrir algunos movimientos, pero la verdad siempre sale a flote. Fue citado ante Recursos Humanos, perdió su puesto por negligencia, y cuando volvió a casa, encontró la mitad de sus cosas en bolsas y un mensaje de Rosa diciendo que se iba con alguien que sí sabía cómo tratar a una mujer como ella. Patético, cruel, típico de ella. Mientras lo escuchaba, algo dentro de mí se endurecía de nuevo, no por él, sino por todo lo que permitimos cuando confundimos amor con necesidad. Yo sabía lo que era amar mal. Yo también cometí errores en mi juventud, pero a Emilio nunca le enseñé a ser débil. Eso lo aprendió de otras personas, no de Mina. Cuando terminó de hablar, respiré hondo y tomé una decisión. Mira, hijo, le dije, no tengo intención de mantenerte. Ya no han, pero tampoco te voy a dejar tirado. Él me miró con los ojos humedecidos, desesperado por entender qué quería decir. Te puedo ofrecer algo en trabajo aquí, medio turno para empezar, y un cuarto pequeño en mi departamento, solo por 2 semanas. ¿2 semanas? Preguntó. 2, no más. Después tienes que buscar dónde vivir, y tienes que demostrarse a ti mismo que puedes levantarte. Emilio tragó saliva. No, protestó, no, lloró otra vez. Solo asintió con la humildad de quien por fin ha entendido la vida. Gracias, mamá. De verdad, gracias. Agaché la mirada, tratando de que no notara que también estaba a punto de llorar. Esa noche lo llevé a mi departamento, le di una toalla, un plato de sopa caliente y un colchón sencillo que tenía guardado. Parecía agradecer cada pequeño gesto, como si yo le estuviera regalando oro. Esa actitud, más que nada, me hizo pensar que quizá todavía podía salvarse. No como mi hijo perfecto, ese ya no existía, sino como un hombre que al fin estaba dispuesto a enfrentar sus errores. Los días siguientes fueron duros para Elan. El trabajo en la panadería no es fácil. Levantarse temprano, cargar sacos de harina, limpiar mesas, aprender a medir ingredientes, todo eso lo agotaba. Varias veces lo vi con las manos temblorosas, con los brazos rojos del esfuerzo, pero no se quejó, no una sola vez. Y eso me sorprendió. A veces, mientras lo veía acomodar caroles o limpiar el mostrador, pensaba que quizás la vida le estaba dando la lección que yo ya no podía darle con palabras. Un día, después de cerrar, me dijo, mamá, ahora entiendo muchas cosas, y si tengo que empezar desde abajo, lo haré. Su voz no era débil, era sincera, y eso valía más que cualquier disculpa. Mientras él se reconstruía poco a poco, la panadería continuaba creciendo, y yo, que había creído que el dolor de perder a mi hijo era irreversible, empecé a entender que la sanación a veces llega de maneras torpes, lentas y llenas de silencios. La Rosa desapareció del mapa, como desaparecen las personas que solo viven del brillo de lo superficial. Y aunque no lo dije nunca en voz alta, confieso que una parte de mí sintió un alivio enorme al saber que su sombra ya no opacaría la vida de mi hijo otra vez. Así comenzó la etapa más extraña de mi vida. Yo, renaciendo, mi hijo, cayendo y levantándose. Y el pan, siempre el pan, siendo testigo de que las segundas oportunidades existen, pero no se regalan, se construyen. Los días con Emilio en la panadería fueron un aprendizaje constante, no solo para él, sino también para mí. Al verlo trabajar, ver sus esfuerzos torpes al principio, me despertaba sentimientos mezclados. Por un lado, me daba gusto ver que por fin entendía lo que significa ganarse el pan
con esfuerzo propio. Por otro lado, cada vez que lo veía sudar o cuando llegaba una punzada de dolor en su rostro, después de un esfuerzo fuerte, una parte de mí recordaba que era mi hijo, ese mismo niño que yo cargué en brazos, que yo curé cuando tenía fiebre, que acompañé a la escuela caminando bajo el sol ardiente de Guadalajara. Y no podía evitar sentir cierta ternura escondida, aunque intentara mantenerme firme. Emilio, por su parte, parecía decidido a tragarse su orgullo. Ya no era aquel joven que me miraba con superioridad desde la sombra de Rosa. Ahora entraba al local con los hombros bajos, pero con una determinación honesta. Nunca pedía favores, nunca hacía preguntas sobre dinero, nunca insinuaba que quería que lo mantuviera. Eso, para mí, era señal de que tal vez la vida le había enseñado lo que yo ya no pude enseñarle cuando se dejó llevar por la manipulación de su esposa. Una tarde, después de varias horas de trabajo intenso, preparando un pedido grande para una cafetería vecina, me fijé en cómo Emilio se recargaba en el mostrador, respirando pesadamente. Tenía harina en el cabello, manchas de masa seca en los brazos y una expresión de cansancio sincero, casi doloroso. ¿Estás bien?, le pregunté. Él asintió, aunque la verdad era evidente. Solo estoy cansado, mamá, pero es un cansancio que me gusta. No pude evitar sonreír. Así es el trabajo de verdad, hijo. Agota, pero no vacía. Él levantó la mirada, y por un segundo vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: en respeto. Al final de ese día, decidimos sentarnos a comer en una mesa del local. Afuera caía una lluvia ligera, de esas que parecen arrullar la ciudad más que mojarla. Yo puse en la mesa 2 tazones de caldo que había preparado en la mañana. Emilio comió con ganas, como si tuviera días sin probar un plato hecho en casa. Mamá, murmuró entre cucharadas, a veces no sé cómo mirarte después de todo lo que te hice. Sus palabras cayeron pesadas, como si el vapor del caldo las arrastrara hacia mí. Mírame como lo que soy, Emilio. Tu madre, nada más y nada menos, pero yo te fallé y yo también fallé en algunas cosas, respondí con sinceridad. A veces quise protegerte tanto que no te dejé aprender a ver quién era quién. Quizá debí ser más dura contigo cuando empezaste a cambiar por Rosa. Él bajó la cabeza. No es tu culpa. Yo sabía lo que estaba haciendo y aún así seguí a esa mujer. Guardamos silencio un momento. La lluvia golpeaba el vidrio con un ritmo suave, casi terapéutico. Emilio, continué con voz tranquila pero firme. Te perdono, Ann, de verdad. Te perdono, pero tienes que entender algo muy claro. Él levantó los ojos, atento. Yo no voy a cargar con tus errores, no otra vez. No más. A la frase quedó suspendida en el aire, como un hilo tenso. No te estoy diciendo que no te quiero, añadí. Te quiero más de lo que imaginas, pero el amor que no pone límites no es amor, es costumbre. Y yo ya no quiero vivir de costumbres. Anel tragó saliva. No lloró, pero pude ver la emoción contenida en sus ojos rojizos. Entonces, ¿todavía hay un lugar para mí en tu vida? Sí, contesté sin dudar, Ann, pero no como antes. Ya no como ese hijo que espera que yo lo rescate de todo. Ese hombre ya no puede volver a existir. Se quedó en silencio, masticando las palabras despacio, hasta que finalmente dijo: entiendo, mamá. De verdad, lo entiendo. Solo déjame demostrarte que puedo ser diferente. La conversación quedó ahí, flotando como si el local entero la estuviera escuchando. Yo sabía que él necesitaba escuchar esas palabras, y yo necesitaba decirlas. Durante tantos años me acostumbré a callar para evitar conflictos, a suavizar mis opiniones para no incomodar a nadie, especialmente a mi propio hijo. Pero ahora, a mis 65 años, entendí que la paz interior también se construye diciendo lo que una siente, aunque tiemblen las manos, aunque duela, aunque el otro no lo entienda a la primera. Las 2 semanas que le ofrecí para quedarse en mi departamento pasaron rápido. Emilio cumplió cada norma con disciplina. Limpiaba, ordenaba, ayudaba en la panadería, buscaba trabajo por las tardes. Cada día lo veía más despierto, más consciente,
más humilde, y aunque no lo decía en voz alta, yo sentía que el hijo que creía haber perdido estaba empezando a regresar, no desde el arrepentimiento, sino desde el crecimiento. Una noche, al volver al departamento, lo encontré sentado con varios papeles sobre la mesa. Tenía el ceño fruncido, como si intentara descifrar un misterio complicado. ¿Qué haces?, pregunté mientras dejaba mi bolso en la silla. Estoy viendo opciones de cuartos, contestó sin mirarme. No quiero abusar de tu hospitalidad, dijiste 2 semanas, y ya casi se cumplen. Me acerqué y vi folletos económicos, habitaciones pequeñas, algunas en zonas complicadas de la ciudad. Emilio, dije con calma, no tienes que correr si no encuentras algo seguro. Él negó con la cabeza. No, mamá, ya bastante hice depender de ti cuando no debía. Necesito aprender a sostenerme solo. Y si voy a construir algo nuevo, tiene que ser desde el respeto. Sus palabras me sorprendieron más de lo que quise admitir. Está bien, dije, solo elige un lugar donde no te vayan a robar antes de instalarte. Él sonrió por primera vez desde que había llegado. Fue una sonrisa tímida, pero sincera. 3 días después encontró un cuarto pequeño, limpio y seguro, en una colonia sencilla. Cuando vino a despedirse antes de mudarse, se veía nervioso. Mamá, gracias por darme un techo. No me lo agradezcas. Agradece que entendiste el límite. ¿Y puedo seguir trabajando contigo mientras cumplas y respetes? Claro que sí. Él sonrió otra vez, esta vez con un poco más de luz. Los días siguientes fueron una transición extraña. Había momentos en los que me descubría mirando la mesa donde él solía sentarse, preguntándome si habría comido bien, si estaría durmiendo lo suficiente, si se estaba esforzando Anne, pero no interferí. Yo había puesto límites y también debía respetarlos. En la panadería, Emilio se volvió más eficiente, amasaba mejor, medía con precisión, organizaba el local antes incluso de que yo llegara. Los clientes empezaron a reconocerlo. Algunos lo felicitaban por su trabajo, otros le preguntaban si era mi hijo. Él respondía con un orgullo genuino que hacía mucho tiempo no le veía. Un día, mientras acomodábamos conchas recién horneadas, él me dijo, mamá, nunca me había sentido útil de verdad, y ahora siento que estoy construyendo algo, poco, pero algo mío. Sonreí sin responder, porque su respuesta era suficiente. La relación entre madre e hijo no se reconstruye de un día para otro. Es como un pan que se amasa con paciencia. Si lo fuerzas, se rompe. Si lo dejas reposar, se fortalece. Había días en que discutíamos por tonterías, otros en los que él se frustraba por aprender lento, días en que yo me enfadaba porque aún tenía rastros de la arrogancia que le dejó Rosa. Pero la diferencia era que ahora ambos queríamos sanar. Ambos queríamos volver a encontrarnos sin el peso de los errores viejos. Una tarde, cuando cerrábamos la panadería, Emilio se detuvo en la puerta antes de salir. Mamá, sí, solo quiero que sepas algo, no quiero volver a ser el hombre que fui. Y gracias por no rendirte conmigo, aunque yo me rendí contigo una vez. Subas tembló, paro no loro. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. No te rendiste conmigo, Emilio Teipordist. Y ahora te estás encontrando otra vez. Él asintió, respiró hondo y salió. Ese día supe que, con límites firmes y amor sincero, hasta las heridas más dolorosas pueden sanar. No desaparecen, no se olviden, pero se transforman. Y esa transformación, lenta y honesta, fue el comienzo de algo mucho más grande para los dos. Si alguien me hubiera dicho hace un año que una mujer de 65 años, recién expulsada de su propia casa y con apenas 80 pesos en su cartera, estaba destinada a convertirse en dueña de una cadena de panaderías, yo me hubiera reído con incredulidad. Pero la vida tiene formas de sorprendernos cuando dejamos de pedirle explicaciones y simplemente caminamos. Mi panadería, Pan de Mateo, que empezó como un refugio para mi alma herida,
pronto se convirtió en algo más grande de lo que jamás soñé. Y yo, sin buscarlo, comencé a convertirme en una figura conocida en la ciudad, algo que jamás imaginé ni perseguí. El crecimiento comenzó casi sin que me diera cuenta. Las ventas subían cada mes. Personas de otras colonias venían solo para probar mis panes tradicionales, esos que yo hacía recordando las recetas de mi padre y de mi abuela. Los vecinos recomendaban el negocio. Los cafés querían vender nuestros productos. Y de repente sentí que la panadería ya no cabía en el pequeño espacio que había alquilado al principio. Emilio había mejorado muchísimo en su trabajo. Ya no era solo un ayudante torpe. Ahora sabía amasar, medir, hornear y atender a los clientes con una educación que yo pensé que se le había olvidado. Lo veía moverse por la panadería con soltura, tomando decisiones, resolviendo pequeños problemas, y ver ese cambio en él me hacía pensar que quizás la vida le había dado una segunda oportunidad, igual que a mí, aunque en un camino distinto. Un día, mientras hacíamos inventario, Emilio me dijo: «Mamá, tenemos más pedidos de los que podemos entregar esta semana. ¿Y qué propones? Tal vez es hora de abrir una segunda sucursal». Al escuchar eso, sentí un vértigo extraño, como cuando una está parada en la orilla de un puente muy alto. «¿Tú crees?», pregunté. «Mamá, ya no cabemos aquí. Los hornos están saturados. La gente quiere más pan del que podemos producir». Lo pensé durante varios días, no por miedo al trabajo, sino porque sabía que crecer significaba tomar nuevos riesgos, enfrentar nuevos retos y administrar más personas. Nunca me había visto a mí misma como empresaria. Poro al final. Recordé las palabras de mi padre en la carta «An construye algo que te devuelva el alma», y supe que detenerme por miedo sería traicionar esa promesa. La segunda sucursal abrió en un barrio cercano, con un local más amplio y 2 hornos nuevos. Me aseguré de que cada detalle mantuviera la esencia de la primera panadería: olor a pan recién hecho, trato amable, recetas tradicionales y un ambiente cálido, como si la gente entrara directamente a la cocina de una abuela. Para mi sorpresa, la segunda sucursal tuvo éxito desde la primera semana. La gente llegaba diciendo: «Mi comadre me dijo que viniera. Mi sobrino me trajo un pan de aquí y ahora se volvió mi favorito. Usted es la señora Lucía, la que empezó desde cero». Y cada vez que lo escuchaba, me daban ganas de llorar, pero lágrimas de alegría, de agradecimiento. Así, casi sin darme cuenta, abrimos la tercera sucursal, luego la cuarta y después la quinta. Para cuando inauguré la sexta, la prensa local empezó a interesarse por mi historia. Una periodista joven llegó a la panadería un día por la mañana, tímida pero emocionada. «Usted es la fundadora de la cadena Panadería Meteo, Tradición del Norte», me preguntó. Escuchar ese nombre de su boca me estremeció. «Sí, soy yo», respondí. «Queremos hacerle una entrevista. Su historia está inspirando a muchas personas, señora Lucía». Yo no quería aparecer en nada. Nunca fui mujer de reflectores ni de cámaras, pero pensé que quizá mi historia podía ayudar a otras mujeres, aquellas que sienten que su vida terminó a los 40, 50 o 60 años. Así que acepté, y la entrevista se publicó al día siguiente. Para mi sorpresa, más personas comenzaron a venir, no solo por el pan, sino por la fuerza que encontraban en esa historia de una mujer que se levantó después de ser quebrada. Algunos clientes me decían: «Gracias, señora. Usted me recordó que todavía puedo comenzar de nuevo». Mi mamá se inspiró con su historia y volvió a estudiar. Yo estaba deprimida, pero verla a usted me hizo creer que aún puedo hacer algo con mi vida. Esas palabras llegaban directo al corazón, como si cada persona me regalara un abrazo invisible. Pero algo dentro de mí también despertó un deseo de ayudar con más fuerza a quienes estaban pasando lo que yo pasé. Así nació el Fondo Mateo,
en honor a mi padre. Quería devolver un poquito del amor que él me dejó a mujeres que se encontraban en situaciones difíciles, en madres solteras, mujeres abandonadas, víctimas de violencia psicológica o económica. Empecé ofreciendo talleres gratuitos de panadería. El primer taller tuvo apenas 7 mujeres. Recuerdo que llegaron tímidas, algunas con ojeras profundas, otras con el gesto cansado, pero conforme avanzaban las clases, algo hermoso comenzó a pasar. Sonreían más, se sentían capaces, aprendían a hacer un pan y lo mostraban con orgullo. Y yo veía en ellas a muchas versiones de mí misma. Con el tiempo, los talleres crecieron. Algunas mujeres que empezaron conmigo hicieron sus propios negocios, pequeñas cafeterías, puestos ambulantes o ventas desde sus casas. Un día, una de ellas me abrazó fuerte y me dijo: «Señora Lucía, usted me salvó. Yo pensé que ya no servía para nada». Me quedé sin palabras. No supe qué responder, así que solo la abracé. Nunca imaginé que un simple pan pudiera cambiar vidas, pero entendí que, en realidad, no era el pan, era la oportunidad, la mano extendida, el espacio donde una mujer podía volver a sentirse valiosa. Mientras tanto, mi nombre seguía apareciendo aquí y allá. Un columnista de un periódico importante escribió: «Lucía Ramírez, la madre que renació de las cenizas». Cuando lo leí, mis ojos se llenaron de lágrimas, no por vanidad, sino porque esa frase capturaba exactamente lo que yo había vivido. No resucité para ser famosa, ni para presumir nada. Renací porque la vida me empujó hasta el fondo, y desde ese fondo decidí levantarme con todo lo que me quedaba. Emilio, por su parte, también creció. Con el paso del tiempo lo ascendí a gerente de una de las sucursales. No porque fuera mi hijo, sino porque se lo ganó. Trabajó con disciplina, aprendiendo, esforzándose, enfrentando errores con humildad y rectificando cuando era necesario. A veces lo observaba desde lejos, mientras hablaba con el personal o resolvía algún problema en la panadería, y veía un hombre distinto al que un día me cerró la puerta en la cara. Ya no era el hijo perdido, era un hombre reconstruido. Y yo no solo tenía un negocio, no solo tenía estabilidad, tenía algo que creí perdido para siempre, a una vida con propósito. Cada vez que abría una nueva sucursal, sentía que estaba honrando a mi padre. Cada mujer que se graduaba de los talleres del Fondo Mateo era una historia nueva que empezaba. Cada pan vendido era un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, incluso cuando ya no creemos en ellas. Un día, mientras acomodaba Careless en la sucursal principal, una clienta se acercó con una sonrisa amplia. «Señora Lucía, usted es una inspiración para todo México». Yo reí. «Ay, no me diga eso. Yo solo hago pan». «Justamente por eso», respondió ella, «porque a veces lo más simple es lo que más cura». Y entendí que quizá tenía razón, porque el pan no es solo comida, es calor, es hogar, es memoria, y también puede ser un puente para sanar. Así fue como mi nombre se extendió más allá de mi barrio, más allá de Zapopan, más allá de Guadalajara. Pero mi esencia siempre siguió siendo la misma, Nun, una mujer que después de caer, decidió reconstruirse amasando su propio destino. Y mientras veía a los clientes entrar con sonrisas, mientras el olor a pan recién hecho llenaba el aire, supe que aún quedaba mucho por hacer. Esta historia todavía no terminaba, ni para mi ni para mi hijo, ni para las mujeres a quienes había prometido ayudar. A veces pienso en la mujer que fui aquella noche, en que me quedé sola, en la calle, con una bolsa vieja en la mano y el corazón roto en pedazos. Pienso en sus temores, en su cansancio, en esa sensación de no tener a dónde ir. Y luego miro a la mujer que soy hoy, a mis 65 años, rodeada del aroma del pan recién horneado, de la luz del amanecer que entra por mis ventanas, de las historias de tantas mujeres que encontraron fuerza en medio del dolor. Y entiendo algo profundo. No renací por el dinero, renací porque el amor que mi padre me dejó, aún después de su muerte, fue suficiente para recordarme
que yo valía más que todas las heridas que cargaba. Lo que he vivido me enseñó que la vida no se termina cuando perdemos algo importante, una casa, una pareja, un hijo, un trabajo. La vida se termina cuando dejamos de creer que merecemos empezar de nuevo. Yo estuve a punto de caer en ese abismo, y sin embargo, algo tan simple como una receta de pan, una tarjeta olvidada y un gesto de amor me devolvieron el rumbo. Aprendí que sanar no siempre significa olvidar, sino aprender a caminar sin que el dolor nos arrastre. Que perdonar no es justificar, sino liberarnos. Que poner límites es una forma de amor propio, y que la edad nunca ha sido un obstáculo para reconstruirnos. A veces es justamente nuestra mayo, eres sabiduría. Si yo pude levantarme desde las cenizas, tú también puedes. Si mis manos llenas de harina pudieron abrir un camino nuevo, las tuyas pueden hacerlo también. Cada amanecer trae consigo una oportunidad, por pequeña que sea. No importa cuánto tiempo llevemos sufriendo, lo importante es darnos el permiso de volver a empezar. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi historia y por permitir que mi voz llegue a tu corazón. Si esta historia te tocó, si te hizo recordar algo de tu propia vida o te devolvió un pedacito de esperanza, te invito a seguir apoyando este espacio. Este camino apenas comienza y quiero que sigas conmigo, que sigamos construyendo juntos un rayo de luz para quienes creen que ya no queda ningún amanecer por venir.